Buenos días hermanos. Poco tarde ya para iniciar. Dice el dicho, el sol está calentando y el café se está quemando. Bueno, yo todavía no tomo café, pero después del devocional prometo tomarme una taza de café. Bueno, en realidad tomo más leche que café. Dicen que la manera correcta de tomarlo es solo, simple, negro. Pues a mí como que no se me da eso. Prefiero echarlo a perder con un poco de leche y a veces es más leche que café. Pero de todos modos lo disfruto. Buenos días a todos. Buenos días hermanos. Buenos días hermana Ángela. Buenos días hermana Chele Chávez. Buenos días hermana María Elena. Buenos días hermanos. Miren nada más que ya estaban listos mis hermanos. Tal vez pensando, se me hace que se le durmió el gallo al pastor. No, para nada. Estamos muy despiertos y después de un fresco baño así de agua fría. Bueno, ni tan fría porque con este calor ya ni el agua del tinaco se enfría lo suficiente. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que estamos con ánimo, iniciando un nuevo día, dándole gracias a Dios de que podemos dedicar un tiempecito aquí para estar en la palabra. Quiera Dios que los pueda animar. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede animar en esta época, verdad? Que estamos pasando tan difícil para tanta gente. Pero pues la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque, bueno, Él es bueno. Y le mando un saludo a Miguelito García. Doy gracias a Dios que aparece aquí su nombre de mi hermano, hijo de una mujer que, híjole, cómo me quiso, mi hermana Marina. Gracias a Dios. Bueno, él es Miguel Castro. Le doy gracias a Dios por la vida de esta mujer que Dios usó para los inicios de la iglesia y para animarme tanto en la obra. Yo le he vivido siempre agradecido a esta hermana. Algún día podré darle un abrazo en el cielo y decirle gracias, hermana, por todo lo que hizo por mí. Llegar a casa de ella era llegar a mi casa, ¿verdad? Y tan pronto llegaba yo, las muchachas querían esconderse porque sabían que les iba a poner a cocinar para recibir al siervo del Señor. Privilegio que gocé de mi hermana. Pero hermanos, pues aquellos que han colaborado en la obra de Dios les va a premiar el Señor igual que a uno. Yo creo que aún les va a tocar más que a un servidor, porque ellas hicieron la mejor parte. Ellos hicieron la mejor parte. Damos gracias a Dios. Bueno, ya hay un ramillete hermoso aquí de hermanos. Ya la hermana Berna está listísima, ¿verdad? Está preparada allí con sus pruebas y tribulaciones, pero ahí está la hermana, gracias a Dios, animosa. Qué bueno que la tengo de vecina porque la puedo ver a cada rato también. Seguido paso por su casa y seguido nos damos motivos para vernos, saludarnos y orar juntos, como fue el día de ayer. Que Dios siga trabajando en la vida de ustedes, hermanos, que Dios siga bendiciéndoles ricamente. Y ver sus nombres aquí es algo que me anima muchísimo. Mi hermano Rubén, Dios le bendiga. Siempre está calladito por ahí, pero ahí está, con un ojo puesto en la palabra también. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si vamos al tema de hoy? A ver, vamos a esperar tantito. Tenemos aquí una situación técnica que arreglar. ¿Ya? Bueno, parece que teníamos aquí un problema técnico. Damos gracias al Señor de que podemos comenzar ya. Un saludo a Maggie, hija de nuestra hermana Daisy, ¿verdad? Ahí desde Veracruz nos está sintonizando. Que Dios la bendiga a mi hermanita, a su esposo. Y ojalá pronto les podamos ver allá por Saladero, por acá, por Córdoba. Vamos al capítulo 3, ya al capítulo 3 de Efesios. Efesios capítulo 3, ya vamos a considerar el versículo 20 de Efesios capítulo 3.
Hemos estado escuchando la oración de Pablo. Es una oración que Pablo hace por los hermanos allá en Éfeso, una iglesia muy amada que fue fundada en medio de una situación difícil. Sí, Pablo debió apreciar a estos hermanos porque muy parecido a la situación que pasó en Filipos en la fundación de la iglesia, con esa persecución, ese encarcelamiento, esos varazos que recibió Carlos, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, allá en Filipos. Bueno, trajo fruto, nace la iglesia, y no fue tan distinto en Éfeso, ¿verdad? Porque la gente por poco destrozan a Pablo. Él pensaba que había perdido toda oportunidad de vida. Y bueno, Dios tuvo misericordia de él, le preservó la vida, nace una obra muy hermosa. Y en esta iglesia va a ser muy especial en el corazón de Pablo. Él va a convertir a Éfeso y la iglesia en Éfeso en su cuartel general, ¿verdad? Para de allí incursionar en toda Asia y dar el evangelio, predicar el evangelio en toda Asia. Dice el libro de los Hechos que Asia pudo escuchar el evangelio, toda Asia escuchó el evangelio por medio de Pablo, y él lo hizo desde Éfeso, es de donde él iba y venía. Pues damos gracias a Dios por la vida de este hermoso Hijo de Dios que un día vamos a conocer de manera personal. Yo le tengo algunas preguntas por ahí, porque al igual que Pedro me confundí con algunas cosas. Imagínese si Pedro no entendía algunas cosas, pues ¿cómo estaré yo? ¿Cómo estará usted, verdad? Pero vamos a resolver esas situaciones cuando ya lleguemos y le veamos, oye, ¿qué quisiste decir con esto, con aquello, con lo otro? Pero mientras nos vamos a gozar hasta donde podamos entender, Dios nos dé entendimiento en la palabra de Dios. No puedo dejar de dar un saludo a mi hermana Joyce Wimbing Wills, que está sintonizándonos allá, viéndonos desde Elgin, Illinois. Ah, qué bendición, ¿verdad? Allá arribita de Chicago. Ella está escuchando, está viéndonos, y le doy gracias a Dios por la vida de esta hermana, su esposo, que fue de gran bendición en mi vida, mucho ánimo a ellos dos. Incluso hasta una de mis hijas lleva el nombre de esta hermana. Ya, imagínense cuánta amistad hemos tenido a lo largo de los años. Bueno, el texto de hoy es el siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Déjenme leerles otra vez este precioso texto. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje es ampliamente conocido. Es conocido por el pueblo de Dios, pero tristemente el alcance de este texto difícilmente se encarna en nosotros, porque somos personas muy temerosas, y quien les habla es uno de ellos. Muchas veces dudamos del poder de Dios. Aunque no dudemos, no estamos totalmente conscientes del poder de Dios. Y esto no es bueno, Cuando Dios dice algo, hay que creerlo. Cuando su palabra lo dice, hay que aceptarlo, hay que creerlo, hay que ponerlo en práctica, hay que vivirlo. Y nuestro pasaje nos habla del poder de Dios y hace alusión a uno de sus atributos, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso. No solamente es poderoso, Él es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas, Él puede hacer todo. No hay nada que lo inhiba, no hay nada que le estorbe, que Él no pueda quitar. Aún el mismo diablo está sujeto a su voluntad. Pobre diablo, ¿verdad? Decía el hermano Martín Lutero, y le llamaba el diablo de Dios. Fíjense nada más hasta dónde este hombre podía entender
la soberanía de Dios y su poder sobre todas las cosas, incluyendo al mismo príncipe de las tinieblas. Y dice, está sujeto, está sometido a su autoridad. Antes de tentar a Job, él tuvo que pedir permiso. Antes de enfermar a Job, él tuvo que pedir permiso. Y cuando Dios le dijo, solamente te voy a pedir una cosa, respeta su vida, no te metas con su vida. Si Dios le hubiera dado permiso de asesinarlo, inmediatamente lo hubiera hecho, porque él es un terrible asesino. Y bueno, pues aquí tenemos este asunto, hermanos, hablando del poder de Dios. Algo en lo cual haríamos bien en pensar de manera seguida, repetida a lo largo de cada día. La palabra de Dios insiste en que Dios es poderoso. Y no solamente es poderoso, es todopoderoso. Cuando se habla del poder de Dios, basta que aunque usted vaya a la concordancia, si usted tiene una concordancia exhaustiva, usted puede buscar la palabra poder y las demás palabras que tienen que ver con el poder de Dios. Lo puede ver como verbo, lo puede ver como adverbio, lo puede ver de la manera que usted desee. Va a encontrar muchos textos en la palabra de Dios que hacen alusión a su poder. Y bueno, tan solo con el significado de esta palabra usted tendrá idea a qué se está refiriendo el Espíritu Santo cuando habla del poder de Dios. Tan solo en este texto, la palabra que se traduce poderoso viene de la palabra griega dunamai. Esta aparece en varias formas en el Nuevo Testamento. Esta palabra se encuentra con sus variantes en el Nuevo Testamento repetidas veces, muchas veces. Usted lo va a encontrar como que al Espíritu Santo le agradó hacernos ver, hacernos saber y hacernos conscientes del poder de Dios. Textos como Romanos 4:21, que dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero este es Abraham, cuando Dios le hace ver que va a tener un hijo, él ya ancianito, su mujer ancianita. Dice la palabra que había perdido ya Sara la costumbre de las mujeres, ya no podía ovular por la edad. Sin embargo, Dios no estaba impedido para hacer que el cuerpo de Sara se hiciera fuerte otra vez, ¿verdad? Que sus huesos se hicieran gruesos otra vez, fuertes, y pudiera también concebir un hijo. Y con Abraham, ya siendo un hombre de edad avanzada, ¿verdad? Sara de 90, Abraham de 100. ¿Cuándo han visto ustedes dos viejitos así tener hijos? Pues solamente en la palabra de Dios eso puede suceder. Cuando para los hombres algo es imposible, para Dios todo es posible. Otro texto como pues poderoso es Dios, cuando habla del pueblo de Israel en Romanos 11, 23, cuando Pablo está mostrando que si bien Dios desgajó al pueblo de Israel siendo las ramas naturales, y en su lugar nos injertó a nosotros, los gentiles, siendo olivo silvestre, ¿acaso, dice Pablo, Dios no es poderoso para volverlos a injertar? Pues claro que sí, a Dios no le falta poder, Él puede hacerlo. Luego en Romanos 14:4 dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, hablando de los hermanos débiles. Dios es capaz de proteger la vida espiritual de cada uno de nosotros. En fin, hay textos como 2 Corintios 9:8 que habla que Dios en su capacidad, en su poder para proveer donde no hay recursos, donde aparentemente ya todo se acabó, donde no hay posibilidades de que uno tenga lo suficiente, dice, no, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, así que no nos falte nada. En fin, hay más textos que
habla de temas diferentes, pero que hablan del poder de Dios. Y se los voy a estar mostrando a lo largo de este compartir. Bueno, lo vamos a hacer así, simple, para no entrar en muchas complicaciones teológicas en esta mañana. Muy bien. Tenemos aquí que Dios puede hacer todo lo que quiere, que Él no está limitado para nada, que Dios tiene todo el poder. Imagínese usted lo que es de grande este universo, lo que es de vasto este universo. Y Dios lo tiene totalmente controlado. No hay un solo astro en todo este vasto universo que escape del control de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe, cuando habla a los filipenses, les hace ver que Dios tiene el control de todas las cosas. Él hizo con la palabra de su poder, pues Él hizo todas las cosas. En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Primero habla de la creación de Dios. Cristo hizo todas las cosas. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego menciona toda la jerarquía angelical, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todo este vasto universo funciona de manera armoniosa gracias al Señor Jesucristo, porque Él hace uso de su poder. Él tiene bajo control cada estrella, de esos millones y millones de estrellas que hay. Él conoce a cada una por nombre y a todas les tiene controlado su función y hace que todo el universo funcione de manera armoniosa gracias a su poder. Él ejerce su poder allí. Y como decía, pues hay varios términos que describen el poder de Dios. A veces aparece con la palabra que ya mencioné, dunamai. A veces aparece con la palabra kratos, que también habla de vigor grande, imperio, poder, potencia, proeza. A veces aparece con la palabra dunatos, que es un derivado de la misma palabra dunamai, que habla que Dios es poderoso, que Dios es capaz, que Dios es fuerte y que en Dios todo es posible. En Dios todo es absolutamente posible. Dios puede lograr, vamos a ver varias cosas aquí. Dios puede lograr lo que humanamente hablando es imposible. Ya les mencionaba Romanos 4:21. Dios le había prometido un hijo a Abraham. Y para Abraham, pues ya a esa edad era imposible que tuviera un hijo. Recuerden ustedes que al principio dudó, tuvo problemas cuando va con su mujer y le dice, Dios me dijo que vamos a tener un hijo. Sara no lo podía creer. Recuerden que aun cuando Dios habló con ellos, acompañado de esos dos ángeles, allí en su estado preencarnado de Cristo, llamado el ángel de Jehová, habla con Abraham y le dice, vas a tener un hijo con Sara. Él estaba indicando que iba a ser con Sara. Él no lo podía creer. Incluso Sara estaba del otro lado escuchando la conversación y hasta le dio risa, porque dijo, ¿acaso a mi edad tendré placer de abrazar a un hijo, a un niño? Ella no lo podía creer. Entonces al principio los dos tuvieron problema con la fe y Sara reaccionó de manera humana y dijo, bueno, probablemente lo que Dios está diciendo
es que lo tengamos a la manera en que lo dicta la cultura. Y la manera en que lo dictaba la cultura en esa época era que la mujer rica tenía esclavas. Entonces muchas veces la mujer rica solicitaba el vientre de la esclava para tener hijos de su esposo a través de ellas. Entonces ya cuando el bebé estaba por nacer, la esclava se sentaba sobre las piernas de la patrona y quien recibía el bebé era la patrona. Y se quedaba con él y la esclava tenía que seguir rindiendo su servicio obligatorio a su patrona, a su dueña. Entonces Sara decide que esa es la manera en que Dios lo está proponiendo. Dios no había propuesto algo así. Él había dicho, no, lo vas a tener con tu propia esposa. Y tuvo que ser así, hermanos. Tuvo que ser así. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? Miren ustedes de dónde viene el pueblo judío. El pueblo hebreo viene de dos ancianitos. Una mujer de 90 años y un hombre de 100. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y usted que me está oyendo, debe saberlo. Debe saberlo. Si nos metemos en complicaciones, miren, es porque no le creemos a Dios. Yo recuerdo cuando tenía que decidir, y lo digo esto por jóvenes que a veces me escuchan, dudan que Dios les vaya a dar la persona correcta, la pareja correcta. Dios te puede dar la persona correcta siempre y cuando tú le creas. Pero cuando los jóvenes entran en desesperación, cometen errores que les va a marcar el resto de su vida. Y bueno, pues yo ya tenía cerca de 30 años y me decían, ¿cuándo te vas a casar? Apúrate porque en lugar de hijos vas a tener nietos. y bueno, y yo tenía que esperar en el Señor hasta que llegó la persona correcta a mi vida. Fue que me pude casar, pero sabía que era la voluntad de Dios. Y yo sabía que Dios era capaz, que Dios tenía el poder para darme la persona correcta. Y Dios lo puede hacer contigo. Si eres soltero, pues no cometas locuras, no hagas lo que no debes hacer porque te vas a arrepentir el resto de tu vida. Ahorita tienes la opción de ser feliz y disfrutar el resto de tu vida como lo hace un servidor. Pero si no haces la voluntad de Dios y no le crees, mira, te vas a meter en problemas. Ahora, Dios tiene poder para salvar aún lo insalvable. Dios tiene poder para salvar. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor cuando les puso la cosa demasiado fuerte, demasiado dura, ellos, no, como que no entendían, no aceptaban. Y Él les dijo que era muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos, que era más posible todavía ver pasar a un camello por esas puertas tan angostas que ponían a la entrada de Jerusalén, llamadas agujas, en donde un camello no podría entrar, un hombre apenas si podía entrar, pero un camello y mucho menos cargado. Hay en Jerusalén todavía hay réplicas de esas puertas. La verdad son muy angostas, cuando mucho tendrán unos 45, 50 centímetros de ancho. Incluso una persona de cuerpo grueso, muy grueso, no puede entrar, mucho menos un camello. Y bueno, el Señor dijo, es más fácil que un camello pase por ahí a que un rico se salve. Y los discípulos le dicen, Señor, pues si es así de difícil, ¿quién se va a salvar? El Señor acababa de hablar con un muchacho presumido, un judío presumido, que le había preguntado que qué debía hacer para poder prácticamente ser salvo, ¿no? Y el Señor le hace ver que le falta algo muy importante, a deshacerse del amor a las riquezas. El Señor le puso eso como requisito para seguirle. Pues el muchacho se fue todo acomplejado, todo triste, porque tenía
muchas posesiones. Y es cuando el Señor, ahí en Lucas 18, 27, les hace ver a los discípulos lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y véalo en su propia experiencia. Después de la vida metida en el pecado, después de amar tanto al mundo, después de amar tanto al pecado, y después de haber sido convertidos en marionetas del diablo, en títeres del diablo, cómo Dios tuvo misericordia y nos salvó. Él nos encontró y Él hizo que oyéramos el Evangelio. El hermano Marwell lo pone de esta manera, dice que fuimos víctimas de que Dios, la palabra que él usa es muy interesante, nos rodeó, ¿verdad? Dios nos rodeó, Dios tuvo a bien rodearnos, nos cazó prácticamente, nos rodeó y nos atrapó. Pues era la única manera en que íbamos a poder llegar al conocimiento de Dios, porque nosotros estábamos tan contentos en el vientre del pecado que pues pensábamos que no debíamos salir de ahí, que estaba bien, y eso es lo que le pasa a la gente. Tú les hablas del Evangelio y ellos no quieren, ellos están contentos allí, disfrutan una clase de tranquilidad y de paz engañosa, de felicidad engañosa, pensando que están bien, cuando no se dan cuenta que van camino al infierno. Pero miren, en esto Dios ha ejercitado su poder. Él nos arrancó de las garras del pecado, del mundo, del diablo, y nos ha traído a la libertad. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Un pensamiento más. Dios tiene poder para proveer también para nuestras necesidades. Me pregunto si usted lo cree. Sobre todo en la situación que estamos viviendo el día de hoy con esta pandemia en algunas partes del mundo, pues esto ya pasó y algunos países empiezan a recuperarse financieramente. Pero no el caso de nuestro querido país, ¿verdad? De México. De por sí ya estábamos mal económicamente y con esta situación pues las cosas se empeoran. Ya hay brotes de violencia en varios estados de nuestro país, la gente está inconforme, ya no saben qué hacer, algunos se quejan de que o se mueren del virus o se mueren de hambre. ¿Qué opción tomar? Dice, pues prefiero morirme peleando contra el hambre y y hacer lo que pueda. Y para nosotros los cristianos también a veces es un dilema. Nuestra fe muchas veces flaquea y nos ponemos en una situación de preocupación tremenda. Caemos en esa situación de estrés, y lo cual no debería ser. Nosotros, hermanos, debemos dar ejemplo al mundo de confiar en el poder de Dios. Miren ustedes, allá en 2 de Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, él está animando a los hermanos a dar, él está animando a los hermanos a compartir para la obra de Dios. Él les ha dicho que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, ¿cómo decírselo a una iglesia que está pasando por una situación financiera difícil? Pues Pablo tiene fe en el poder de Dios, él confía en Dios y él dice: poderoso es Dios para hacer que en medio de esta situación ustedes tengan en todo lo necesario, que no les falte nada. Ustedes no tienen por qué caer en ese problema de ansiedad. De hecho, la palabra de Dios prohíbe que caigamos en ansiedad. Él dice: por nada estéis afanosos, no se preocupen.
Es muy interesante esa palabra que se traduce afán del idioma original del Nuevo Testamento al español. Significa estar preocupado, el no tener descanso ya, el acostarte a dormir y de momento un sobresalto, ¿verdad?, de preocupación, una reacción nerviosa por estar pensando en cómo vas a resolver el problema. Tú no tienes por qué preocuparte demasiado. Si sabes que estás en las manos de Dios, podrías descansar en Él. ¿Podríamos confiar en Él, hermanos? A mí me sorprende mucho cómo Dios actúa. Bueno, en mi caso, en lo personal, yo no tengo por qué dar un mal reporte de mi Dios. A veces nos preocupamos. Ayer me decía mi hermano tesorero, este mes va a estar bajo. Es como para que se enciendan los foquitos ahí, empiecen a titilar, ¿verdad?, en la mente. Ay, cuidado, porque van a escasear los recursos. Bueno, si Dios quiere que batallemos un poco económicamente y Él reducir los fondos de la obra, Él tiene todo el derecho. Pero nosotros no tenemos el derecho de desconfiar en Él, porque Él ha sido demasiado bueno y Él ha estado demostrándonos cuánto nos ama, cuánto se preocupa por nosotros y que Él está al tanto de nuestras necesidades. El Señor Jesucristo dice: por nada estéis afanosos, dice, porque vuestro Padre Celestial sabe. A Dios ni se lo tienes que decir, dice, porque Él sabe, antes que nosotros se lo dijéramos, Él sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Entonces, ¿por qué estar preocupados? Vamos a dormir bien, vamos a descansar bien. Y si Dios quiere que nos sentemos a la mesa y comamos solamente un plato de frijoles, está bien. Pero no nos va a faltar la gracia del Señor. Mire usted cómo lo dice la palabra de Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él es capaz, hermanos. Y Él nos va a sacar adelante, no sabemos. Yo sé que seguido me hablan, seguido me preguntan: hermano, ¿ya tienes idea más o menos cuándo van a abrir? ¿Cuándo vamos a abrir? ¿Ya tienes idea cuándo van a abrir la puerta de este edificio y poder empezar a tener los cultos de manera presencial? Yo no sé todavía, no sabemos. Todavía en nuestra ciudad estamos en semáforo rojo, pero ¿qué importa? El semáforo puede estar rojo, puede estar verde, puede estar como quiera, pero nuestro Dios, Él siempre es fiel. ¿Por qué no alabamos la fidelidad de Dios y su poder en esta mañana y le decimos: Señor, tú eres todopoderoso y nosotros confiamos en ti? Fíjense nada más. Entonces Él tiene poder para hacer lo que humanamente es imposible. Él tiene poder para salvar. Él tiene poder para proveer para nuestras necesidades. Y Él ejerce su poder también para guardarnos en medio de la prueba, en medio de la necesidad y en medio de la tentación. Mire usted lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tendrá Dios poder para guardarnos de la tentación? Bueno, cuando algún hermano nuestro cae, cuando alguno de nosotros cae, bueno, no es porque la voluntad de Dios sea que caigamos. No es porque Dios no tenga poder para librarnos de tentación. Será porque nosotros no confiamos en Él y no hacemos uso de ese poder. La palabra de Dios nos enseña que todo el poder de la resurrección de Cristo, ese poder que Dios usó para resucitar a Cristo, es el que opera en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos quejarnos de caer en tentación? ¿Cómo podemos nosotros quejarnos del pecado y caer en pecado si nosotros no hacemos nuestra parte buscando a Dios
inclinándonos, reclinándonos sobre su poder, ¿cómo vamos a vencer la tentación? Él es todopoderoso para guardarnos de ceder ante la tentación. Dios estará siempre dispuesto para ayudarnos. ¿Qué es lo único que necesitamos hacer? Pues buscar a Dios, hermanos. Él nos ha dado el recurso de su palabra. Esta palabra de Dios siempre nos va a animar. La palabra de Dios siempre nos va a fortalecer. Pero me pregunto, ¿usted hace su parte buscando a Dios en su palabra? Lo más que nos empapemos de su palabra, lo más que tendremos ayuda del Señor y poder para vencer la tentación, para vencer el desánimo, para vencer la duda, para vencer el pecado, para vencer cualquier cosa y para resistir al mismo diablo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir? No es en nuestras propias fuerzas, es con la palabra de Dios. Mira por qué el enemigo nos llena de tantas cosas, nos llena de tantas dudas, pone tantos quehaceres a la mano para hacer y nos quiere distraer. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Te acuestas preocupado pensando en cómo vas a resolver la problemática de la vida. Te despiertas preocupado pensando cómo vas a resolver los problemas del nuevo día, en lugar de despertarte preocupado por buscar la presencia de Dios. Empezando con la oración. Debes empezar orando. Debemos empezar buscando el rostro de Dios, poniéndonos bien con Él y pidiéndole que Él esté a favor de nosotros en este nuevo día y que nos ayude, que nos bendiga, que nos guarde de pecar, que nos guarde de caer en tentación. Y luego abrir la palabra de Dios y leerla y meditarla. Y eso nos va a ayudar. Una vez que apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, mira, vas a vivir un día exitoso en el aspecto espiritual. Vas a sentirte pleno, vas a sentirte feliz, vas a sentirte completo. ¿Cuál preocupación? ¿Cuál preocupación si sabes que Dios está contigo? Sabes que empezaste el día con Dios y sabes que Él te va a ayudar en cualquier situación que caigas, que Él te permita caer. Tú sabrás que Dios estará contigo y que nunca te va a abandonar. Ahora, otra cosa que da paz a nuestra alma, por lo menos a mí me da mucha tranquilidad, es confiar en el poder de Dios para preservar mi alma para salvación. Mire todo lo que Dios hace, en cuántas maneras Dios ejerce su poder. Él logra lo que humanamente hablando es imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Dios ejerce su poder para salvar, pero también ejerce su poder preservando el alma para salvación. Recuerde usted que la seguridad eterna del alma no depende de nuestra capacidad para vivir la vida cristiana. ¿Quién de nosotros podría decir que ha vivido la vida cristiana a perfección? Yo no podría decirlo. Yo no tengo esa habilidad, no tengo esa capacidad. Si hasta este momento he permanecido al lado del Señor Jesucristo, no ha sido por mi capacidad, es porque Él me ha dado de su gracia para lograrlo. Él es el que me ha guardado hasta aquí.
Él me ha dado amor para Él me ha dado amor para su palabra, Él me ha dado amor para su pueblo, para su iglesia. Y Él me tiene aquí feliz y contento. Ahora, Él promete salvación. Él es el que dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí en Juan 10. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Esa es la promesa. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y cuando se habla de vida eterna, es vida eterna. ¿Ah? El gran predicador inglés Carlos Spurgeon dijo, pues, si Dios te quitara la salvación después de habértela prometido, entonces no sería vida eterna, sería vida temporal. Pero la vida que Dios nos ha dado es vida eterna. Y usted que me está escuchando, que no conoce a Cristo todavía, que no ha entregado su vida a Cristo, usted que dice que todavía no es salvo, tiene razón. Usted todavía no es salvo. ¿Por qué? Porque usted no tiene a Cristo en su vida. Y usted está esperando a que llegue ese momento en que expire y gente profesional en arreglar este asunto de almas llegue alrededor de usted toda vestida de negro e interceda por su alma para que su alma se salve. Déjeme decirle que usted no necesita esperar ese momento cuando usted se puede salvar hoy mismo. Y usted pregunta ¿cómo? Bueno, usted tiene que depositar su fe en Cristo, nada más, pedirle a Cristo que le perdone todos sus pecados y que le dé la vida eterna. Y Él inmediatamente se la da. ¿Así de fácil? Pues sí, así de simple. Así se la puso de fácil el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Cuando el carcelero se arrodilló y le preguntó a él y a Silas, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le dijo, no hombre, espérate, primero tómate unas clases de catecúmeno por 1 año o 2 años, luego haces un examen a ver si ya lo pasaste, a ver si ya aprendiste, se te quitó un poco lo ignorante y a ver si ya Dios se atreve a darte la salvación. Pablo no le dijo eso. Pablo solamente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente tú, sino también tu familia, tú y tu casa. Solamente cree. Miren por qué las religiones hacen trizas a la gente, se aprovechan de la gente y hacen dinero de la gente, porque es una inclinación natural en el ser humano querer ganarse la vida eterna por sus propios medios. Y cuando llega la religión y le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, pues ahí los duermen y se aprovechan de ellos. Jesucristo no. La Biblia dice, solamente cree. Ahí está en el capítulo 16 de Hechos, léelo. Si no me crees, ahí está en tu Biblia, aunque se llame católica, ahí lo dice. ¿Te gusta la latinoamericana? Léela, ahí está. ¿Te gusta la Torres Amat? También, versión católica, léela. Ahí dice lo mismo. Y dice, cree, nada más. Así de simple. ¿No debo hacer una penitencia? No, no tienes que pelarte las rodillas, no tienes que golpearte el cuerpo, no tienes que guardar esta tradición y la otra, solamente cree. Cree en el Señor Jesucristo. Si Él te pidiera algo más difícil, ¿no lo harías? Intentarías hacerlo, pero no podrías. Así que solamente cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Y dice en Judas, ya el penúltimo libro de la Biblia, dice aquel que es poderoso. En Judas 24, ¿para qué es poderoso? Miren ustedes qué dice Judas 24, ¿para qué es poderoso? Es Cristo, a Él se refiere. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué cosa tan tremenda es esta? ¿Quién es aquel que tiene poder para preservar el alma para salvación? Qué bueno que eso no depende de mí, porque si no yo
yo hubiera perdido la salvación ¿desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Y qué tristeza, ¿no? Yo sé que hay denominaciones cristianas que eso creen. Hay personas que están dentro de la esfera del movimiento evangélico, ¿verdad? Que creen así. Tú puedes ser salvo un rato y al rato te portas mal y pierdes la salvación. Te corriges, la vuelves a lograr. Te vuelves a portar mal, la volviste a perder. Vuelve a lograrlo otra vez porque ya la perdiste. Bueno, esa es una manera de pensar no bíblica. Cuando Dios te promete la vida eterna es porque es para siempre, porque es eterna. Si dependiera de ti y de mí sería temporal, pero no, esta es vida eterna. Y Judas, aquí el medio hermano de Jesús, dice, y aquel que es poderoso, aquí está otra vez esta palabra, Él es poderoso para guardaros sin caída. Él tiene poder para guardarte sin caída, para preservar tu alma y que cuando tú cierres tus ojos en esta tierra, tengas toda la seguridad que los vas a abrir en la presencia misma de Dios. ¿No te gustaría tener esa seguridad? Yo tengo esa seguridad y vuelvo a repetir, pues no es porque yo sea la gran cosa espiritualmente hablando. La verdad es que muchas veces me siento muy apenado con Dios, tengo mucha vergüenza delante de Dios por no haber llegado al grado de espiritualidad que Dios quisiera que yo llegara. Pero bueno, Dios tiene paciencia para conmigo. Y uso una puerta que Dios me ha dado en primera de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando uno de todo corazón le pide perdón al Señor, Él vuelve a aplicar la sangre derramada de Cristo sobre nuestro pecado y purifica nuestro corazón y lo deja más blanco que la nieve. Entonces, sí, los hijos de Dios seguimos pecando, ya no estamos entregados al pecado, ya no lo practicamos, pero sí pecamos todavía, pero ya el pecado no es nuestro estilo de vida, es lo que dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, ya no es nuestro estilo de vida, ya no es lo que amamos más que cualquier cosa en el mundo, no, el pecado ya no. Pero sí nos descuidamos, muchas veces nos descuidamos y ofendemos a Dios. Bueno, pues es cuando vamos a la puerta, pasamos por esa puerta de la confesión, pero a Él, no tenemos que ir a un hombre ensotanado para que esté oyendo todo lo que hicimos. Cuando a veces esas personas pues tienen una vida peor que la del que se va a confesar, ¿verdad? No, tú lo tienes que hacer, pero con el Señor Jesucristo mismo. A Él le tienes que pedir perdón y Él te perdonará. Y escucha un último texto que está en segunda de Timoteo 1:12 que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios tiene poder. Y miren cuántas cosas Dios lo ejerce. Él tiene poder para lograr humanamente lo que humanamente es imposible. Dios tiene poder para lograrlo, como lo hizo con Abraham. Él tiene poder para salvar, Él tiene poder para proveer para nuestras necesidades. Tú lo tienes que creer. Él tiene poder para guardarnos de la tentación y Él tiene poder para preservar nuestra alma para salvación. Bueno, yo espero que si alguien me escuchó y que todavía no tenga esta certeza de salvación, la busque en Cristo. Lo único que tienes que hacer es irte a ese cuarto, cerrar tu puerta y allí confesarle al Señor tus pecados, pedirle perdón e invitar a Jesucristo que entre en tu vida. Dile: Jesucristo, entra en mi corazón. Perdóname, Señor. Yo quiero ser tuyo y yo quiero tener la seguridad de vida eterna desde hoy.
Amados hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido una bendición, gran privilegio darles ánimo con la palabra nuevamente y animar a los pecadores a venir a los pies de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Un abrazo de todo corazón. Este fue nuestro primer devocional de la semana, de día miércoles. Les espero mañana a la misma hora. Recuerden que hoy a las 6 de la tarde tenemos una cita con la transmisión que haremos de la iglesia, del culto de oración. Les invito a que se unan conmigo hoy para interceder por los hermanos, por las necesidades de la obra y por esta situación que impera en el mundo y en nuestro país también, en nuestra ciudad, y también por las necesidades de su pueblo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y si Dios lo permite, hoy por la tarde estaremos transmitiendo otra vez. Dios les bendiga. Hasta la próxima.